Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy desarrollaremos los ángulos coterminales con el propósito que puedas expresar tu comprensión sobre ángulos coterminales resolviendo ejercicios. Veamos algunos conocimientos previos. El ángulo trigonométrico es el ángulo generado por un rayo fijo y la rotación del otro rayo alrededor de su origen. Puede ser positivo o negativo. Esto lo vimos en un tema anterior, ¿verdad? Aquí lo puedes observar. Tenemos el lado inicial y un lado final que es el que gira. Y según el giro, en este caso, que es antihorario, es un ángulo positivo. Y en este otro ejemplo tenemos el giro en forma horaria, que sería de un ángulo negativo. Ese es el ángulo trigonométrico que ya lo habíamos estudiado. Ahora veamos los ángulos coterminales. Son ángulos que tienen el mismo lado inicial y final. Se diferencian por el número de vueltas. Por ejemplo, observa la figura. Acá tenemos un ángulo de 55 grados, cuyo lado inicial es este y cuyo lado final es este de aquí que estoy señalando. También tenemos este ángulo de menos 305 grados que empieza en el mismo lado inicial y termina en el mismo lado final del ángulo de 55 grados, ¿verdad? Sin embargo, su valor es otro. Y también tenemos este otro ángulo de 415 grados que empieza también en el mismo lado inicial y termina, después de dar más de un giro completo, en el mismo lado final del ángulo de 55 grados. Entonces este ángulo de 415 grados es coterminal. Por lo tanto, los ángulos de 55 grados, menos 305 y 415 son coterminales, ¿verdad? Y se cumple, como ves, 415 grados, por ejemplo, viene a ser igual al ángulo de 55 grados más 360 por n, siendo n el número de vueltas, que en este caso sería 1, porque el ángulo de 405 vueltas ha dado una vuelta y 55 grados más. Esta relación lo podemos expresar también de esta forma, ¿no? Si alfa y beta son coterminales, por lo general, entonces, beta es igual a alfa más 360 por n, ¿no? O también, en forma de una sustracción, beta menos alfa es igual a 360 por n, siendo n un número entero. Puede ser positivo o negativo según el sentido del giro. Interesante. Veamos un ejemplo, ejercicio de aplicación. ¿Cuál es el ángulo entre 0 grados y 360 grados coterminal con el ángulo omega de 850 grados? Veamos. Digamos que el ángulo buscado es alfa. Entonces usamos la relación que ya vimos en la diapositiva anterior. 850 grados sería igual a alfa más 360 por n, que es el número de vueltas. Observamos que esta relación corresponde al algoritmo de una división, donde 850 grados vendría a ser el dividendo, 360 el divisor, n sería el cociente y ya sería el residuo, ¿verdad? Dividendo es igual a residuo más divisor por cociente. Entonces hagamos la división. 850 entre 360 vendría a ser igual a 2. 2 por 360 es 720 y el residuo sería 130. Por lo tanto, el ángulo alfa que buscamos, que está entre 0 grados y 360 grados, es el ángulo de 130 grados. Segundo ejercicio. Son coterminales los ángulos alfa igual a menos 68 y beta igual a menos 1148. Veamos. Usamos la relación que ya vimos en la diapositiva anterior. Menos 1148 menos 68 sería igual a 360 por n. Resolvemos. Menos por menos es más. Luego aquí menos 1148 más 68 es menos 1080. Y 360 grados cuando pase a dividir a 1080, n saldría menos 3.
Por lo tanto, sí son coterminales porque n es un número entero. Otro ejercicio. Son coterminales los ángulos de 1842 grados, 1472 grados y 2562 grados. Verifiquemos. Veamos mediante la división. 1842 grados entre 360 grados es igual a 5. 5 por 360 es 1800 y el residuo 42. El otro ángulo de 1472 entre 360 es igual a 4, multiplicado 4 por 360 es 1440 y el residuo es 32. Y el ángulo de 2562 entre 360 es igual a 7, 7 por 360 es 2520 y el residuo es 42. Observando los residuos podemos darnos cuenta qué ángulos son coterminales entre sí. Por lo tanto, son coterminales el 1842 grados y el de 2562 grados porque tienen el mismo residuo, es decir, el mismo lado final. Interesante. Entonces, tienes un reto para que puedas resolver y practicar y aprender más este tema. Nos vemos en la siguiente sesión.